Siendo las 3:55 de la tarde, reiniciamos la audiencia inicial y está conformada, la sala se encuentra conformada en este momento por los doctores Félix Rodríguez, el doctor Javier Ortiz del Valle y la suscrita para escuchar las alegaciones que ustedes presentarán. Tiene el uso de la palabra el apoderado de la parte demandante, enseguida la demandada y el Ministerio Público sí lo considera para que emita su concepto. Siga. Muchas gracias, doctora. Doy paso a presentar mis alegatos de conclusión respecto al caso que nos ocupa. En primer término, solicito a su honorable despacho declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio S 2012-176504 ASAT Gruno /22 de fecha 10 de julio de 2012, por medio del cual el jefe de grupo de novedades de nómina de la Policía Nacional le negó el reconocimiento, liquidación y pago de prima de actividad, prima de antigüedad, distintivo por buena conducta, subsidio familiar y auxilio de cesantía retroactivo al señor José Eulogio Nontoa Cómbita, de conformidad con lo establecido en el decreto 1213 de 1990 que rige para los agentes profesionales de la Policía Nacional o en su defecto de manera subsidiaria lo estipulado en el artículo 23, 23.1, 23.11 al 23.12. Le quiero rogar que nos exponga sus alegatos y no que nos los vaya a leer. Le agradecería inmensamente si eso es de esa manera, de esa forma concretamos un poco más. Gracias. Bueno, doctora. Ya que debe ser aplicado por ser una condición más favorable al trabajador de acuerdo al artículo 53 de la Constitución Nacional, ya que teniendo en cuenta el sueldo y grado del nivel ejecutivo para cada año respectivo, que igualmente a título de restablecimiento de derecho, la entidad demandada le reconozca, liquide y pague los factores salariales y prestacionales, tales como la prima de actividad, antigüedad, buena conducta, por último el auxilio de cesantía retroactivo, de conformidad con los decretos 1213 del 90, Estatuto para los Agentes de la Policía Nacional, desde el 23 de marzo del 94. Igualmente, estas pretensiones las estoy fundando en los hechos y circunstancias relacionados en el contenido de la demanda y las observaciones que hizo el honorable despacho al momento de la fijación de litigio. Igualmente, basado fáctica y jurídicamente en que el régimen salarial y prestacional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional se reguló inicialmente a través de la Ley 62 de 93, con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley Cuarta del 92, en el artículo 35 se le otorgaron facultades extraordinarias al presidente de la República para modificar, más no para crear un nuevo escalafón en las normas de la carrera del personal de oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional. Igualmente, mi representado, señor Nontoa, ingresó al nivel ejecutivo el 27 de mayo del 94 de manera impositiva y no como se señala en la contestación de la demanda en el acápite de medios de defensa, incorporación voluntaria al nuevo régimen profesional, toda vez que fue una imposición de una orden administrativa. Igualmente, aclaro que en sentencia del 22 de septiembre de 94, la Corte Constitucional declaró inexequible las expresiones NE, nivel ejecutivo, consignadas en el Decreto Ley 41 del 94, mediante sentencia 417 de 1994. En consecuencia, solicito que el acto administrativo demandado, al cual ya hice referencia, vulneró entre otros los preceptos constitucionales consagrados en el artículo 29 y 53 de la Constitución Nacional a no efectuarse un debido proceso administrativo, toda vez que el decreto
1091 de 1995 no adecuó el régimen de transición, además de la errónea aplicación normativa de manera retroactiva. Igualmente, aclaro que la ley 180 del 95, esto es el ingreso al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, no podrá discriminar ni desmejorar en ningún aspecto la situación de quienes estén al servicio de la Policía Nacional. Por lo tanto, solicito se ordene la reliquidación que debe hacerse de conformidad con los factores enlistados en el artículo 23 y de conformidad con el artículo 53 de la Constitución Nacional por ser la situación más favorable al trabajador en el entendido que debe prevalecer la primacía de la realidad. Discúlpeme, ¿el artículo 23 de qué? El artículo 23 del decreto 1213 del 90. Igualmente, le ruego al despacho se le dé aplicación al artículo 2.3 del Código Civil, que señala que las leyes no tendrán efectos retroactivos si no se dispusieran lo contrario. Este precepto ofrece una pauta de interpretación sobre la eficacia de las leyes a los jueces, de manera que si no establecen expresadamente la retroactividad, habrá que entenderse que no tendrá efecto retroactivo. Por último, resalto como precedente el fallo del Honorable Consejo de Estado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección A, de fecha 17 de abril de 2013, cuyo magistrado ponente fue el doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, con relación a un caso similar, por no decir idéntico, respecto a la controversia que se causó entre el actor Arbeibukuru Celis, demandando a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, bajo el radicado 2011-00079, número interno 0735 de 2012, para que sea tenido en cuenta. Gracias. Gracias. Quiero pedirle, antes de que termine el uso de la palabra, solicitarle que me aclare cuando usted señala que se pide aplicar el artículo 2.3 del Código Civil, que indica que no tendrá efecto retroactivo la norma. ¿Quiere por favor explicarme cuál es el contenido de esa parte de su alegato y, de ser posible, cuál es el contenido de la sentencia que usted acaba de citar como antecedente jurisprudencial? Claro, doctora. El precedente que tengo, que cité, del Consejo de Estado, es sobre la controversia relacionada. No el contenido, sino cómo se manejó el tema. Se interpuso como recurso de reposición, decidió el recurso de apelación, perdón, del fallo del Tribunal Administrativo de Tolima del 27 de enero de 2012, cuyas pretensiones son casi idénticas a la presente demanda. Perdóneme, le interrumpo nuevamente. ¿Cuál fue el contenido de la decisión, el fundamento de la decisión que usted quiere resaltar? Revocó la sentencia de primera instancia, es decir, la del Tribunal Administrativo. ¿Tiene las razones? ¿Sabe las razones? Discúlpeme. Sí, claro. Esas son las que quiero que por favor nos dé en sus alegatos. Las razones fueron las siguientes: que se aplicó el contenido. Igual voy a llegar copia para el despacho. No, es que es nosotros necesitamos examinar sus alegaciones en este momento. Es por eso que les ruego el favor de que nos dé ese elemento fundamental para el análisis. El elemento fundamental fue que, pese a que se acogió voluntariamente al nuevo régimen, este vulneró derechos que con el antiguo decreto, con el decreto 1212 del 90 tenía, y que al supuestamente acogerse a una posición más beneficiosa dentro del régimen y dentro de la institución, estos le fueron vulnerados.
El Honorable Consejo de Estado revocó el fallo que negaba las pretensiones de la demanda en primera instancia y ordenó, por su parte, que se acogieran a las pretensiones de la demanda, ya que se le estaban vulnerando los derechos que ya tenía, como el auxilio a cesantías y demás garantías salariales del antiguo régimen. Perfecto. ¿Y lo que tiene que ver con la retroactividad que mencionó dentro de sus alegatos, lo puede explicar? Sí, claro. Que, bueno, el artículo segundo punto 3 del Código Civil, pues, nos señala que las leyes tendrán efecto retroactivo si no dispusieran lo contrario, pero en este precepto ofrece una interpretación sobre la eficacia de las leyes a los jueces, de manera que si no se establecen expresamente la retroactividad, habrá que entenderse que no habrá un efecto retroactivo. ¿Y eso en el caso concreto? En el caso concreto se aplica, puesto que se le está aplicando el decreto 10 decreto 1091 del 95, que es para el nivel ejecutivo, al que fue incorporado mi apoderante. ¿Ya? Ya. Gracias. El uso de la palabra la podrá de la parte demandada. Muchísimas gracias. Buenas tardes para los honorables magistrados. Ratificarme en lo que oportunamente se indicó en la contestación de la demanda y además destacar los siguientes argumentos. Tener presente que la Constitución política ordena el establecimiento de regímenes para la fuerza pública y en especial para la Policía Nacional, y en virtud de esas facultades pues se creó el nivel ejecutivo mediante la Ley 62 del 93 y el Decreto 132 del 95, que fue recogido por el Decreto 1791 del 2000. En estos textos normativos se indica que hay dos formas de ingresar al nivel ejecutivo. La primera pues es por una incorporación directa y la segunda por una homologación voluntaria, situación que fue la que ocurrió en el caso que nos ocupa, donde el 21 de abril del 94, y como obra en el expediente, el demandante, el señor José Eulogio Nontoa, solicita a la institución su homologación al nivel ejecutivo, sin que obre en el plenario ninguna prueba que dé cuenta la afirmación del apoderado de la parte demandante frente a alguna sujeción de parte de la institución para que el demandante indicara su voluntad de ingresar a este régimen. Este régimen entonces estableció unas nuevas condiciones de carrera diferente que son incomparables y son incomparables con el régimen que sustentaba el señor Nontoa como suboficial de la Policía Nacional, siendo improcedente entonces la aplicación alterna de estos dos regímenes, porque en los aspectos que más lo beneficien de una parte y de otra. Ello porque pues como ya lo expliqué, el acto de homologación fue la solicitud expresa y voluntaria de acogerse a este nuevo régimen del nivel ejecutivo en su totalidad. Si nosotros o si el honorable tribunal dispone acoger las pretensiones de la demanda, tendríamos que se vulneraría el principio de inescindibilidad de la norma, porque no podríamos fraccionar el régimen de un lado y del otro. Entonces encontramos que la prima de actividad, la prima de antigüedad, la bonificación de buena conducta, la prima mensual pretendida, estas pues no fueron contempladas en el estatuto de carrera del nivel ejecutivo, pero en cambio este nivel que está sustentado en el decreto ley 1091 del 95 dispuso que se pagaran otras partidas diferentes. Para fundamentar esta posición, resulta importante tener en cuenta la sentencia del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, expediente o número interno 076-82012 del 31 de enero del 2013, con ponencia del doctor Víctor Hernán Alvarado,
donde se niegan las pretensiones a un personal homologado al nivel ejecutivo relacionadas con la solicitud y reconocimiento del pago de las mismas prestaciones que son del análisis del presente proceso. En este caso, el Consejo de Estado manifestó que el desmejoramiento prestacional y salarial que se alegaba en la demanda no puede mirarse aisladamente, sino que no puede mirarse aisladamente, dicho de otra forma, factor por factor, pues ello permitiría la posibilidad de crear sin competencia para el efecto un tercer régimen compuesto por aquellos elementos más favorables de cada una de las normativas en estudio, en este caso la de los agentes por un lado y la del nivel ejecutivo por el otro. Por el contrario, y en virtud del principio de inescindibilidad ampliamente delineado por la jurisprudencia laboral contenciosa, la favorabilidad del nivel ejecutivo al que se acogió libremente el interesado debe observarse en su integridad, pues es posible que la nueva normativa aplicable existan ventajas no estipuladas mientras ostentó la condición de agente y que a turno se hayan eliminado otras, pese a lo cual en su conjunto su condición de integrante del nivel ejecutivo le haya permitido incluso mejorar sus condiciones salariales y prestacionales. Igualmente, que se tenga en cuenta la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá en un caso similar al que nos ocupa, donde en sentencia del 15 de abril del corriente, a través de la Sala de Decisión número 01 de oralidad, radicación del proceso 2012-0042 con ponencia del doctor Fabio Iván Afanador García, negó las pretensiones en un caso muy similar al que nos ocupa, sustentando tal decisión en que era improcedente incluir dentro de esa liquidación esas prestaciones solicitadas porque no se encuentra acreditado que el nuevo régimen salarial y prestacional sea menos desfavorable que el anterior, a la luz del principio de inescindibilidad normativa, por lo que igualmente no se puede acceder a variar el régimen de cesantías. Podemos concluir entonces, si así se encuentra probado, que no existe una desmejora, una discriminación salarial y prestacional del demandante, pues al contrario hubo más beneficios y profesionalización del señor Nontoa que al ingresar al nivel ejecutivo, ya que se benefició con el incremento de sus saberes que se vieron reflejados año a año, para lo cual me permito resaltar dentro del acervo probatorio se encuentran las certificaciones de salarios que devengó el demandante, en primera instancia para el año 93, que fue cuando se encontraba en su calidad de suboficial de la Policía Nacional. Allí tenía un salario básico de 99.300 pesos, una prima de actividad de 32.769 pesos, prima de actualización de 15.888 pesos, subsidio de alimentación de 8.000 pesos, subsidio de transporte de 7.542 pesos, seguro de vida de 1.600 pesos, para un total recibido de 165.000 pesos, 165.099 pesos. Si comparamos con el año siguiente, que fue cuando se produjo la homologación, encontramos que un salario básico de 280.000 pesos, una prima del nivel ejecutivo de 56.000 pesos, un subsidio de alimentación de 9.680 pesos y el seguro de vida por un valor de 1.936 pesos para un total recibido de 347.616 pesos. Así las cosas, observamos que los ingresos del demandante aumentaron en más de un 50%, lo que deja como cierto que el ingreso al nivel ejecutivo significó una mejora considerable en sus ingresos y que además reafirma que la Policía Nacional reconoció y pagó pues todas las acreencias que en uno y en otro correspondieron. Finalmente aclarar pues que la Policía Nacional, una vez se produce la homologación del demandante al nivel ejecutivo, no expidió los actos administrativos que extinguían las prestaciones que devengaba en su calidad de suboficial, por cuanto el ingreso del demandante a este nivel implicó una asunción a este nuevo régimen prestacional sin que fuera necesario pues la expedición de esos actos administrativos que extinguieran esa situación jurídica anterior. Así las cosas, no existe ninguna causal de nulidad del acto administrativo tantas veces aludido, pues este se ajustó al ordenamiento jurídico que le corresponde aplicar aquí al demandante, solicitando respetuosamente
que las pretensiones deban ser denegadas porque no tienen vocación de prosperidad. Muchas gracias. Muchas gracias, la señora agente del Ministerio Público. Presento un saludo a los magistrados integrantes de la sala de decisión. En mi condición de agente del Ministerio Público y atendiendo lo dispuesto por el artículo 277 de la Constitución Política y lo regulado por el artículo 44 del decreto 262 del año 2000, en aras de propender por la protección del patrimonio público y el ordenamiento jurídico, me permito hacer las siguientes consideraciones en el tema el cual fue fijado el litigio en la audiencia que antecedió. Primero que todo, dentro del marco legal de lo que es la homologación del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, tenemos que partir de lo señalado por la Ley 180 del 95 y el Decreto 132 del mismo año, en el cual se establece la manera como se vincularán los agentes de la Policía Nacional al nivel ejecutivo de esta entidad. Asimismo, por su parte, el decreto 1091 del 95 señala cuáles son las prestaciones, el régimen prestacional mejor de las personas que se vinculan a este nivel ejecutivo. En el caso en comento, tenemos que el señor Nontoa fue vinculado a través de la resolución 5267 del 1 de junio del 94 al nivel ejecutivo en el grado de subintendente, que fue una actuación de manera voluntaria y que en el proceso no tenemos prueba que nos lleve a demostrar lo contrario. A diferencia de lo manifestado por el apoderado de la parte demandante, no considera esta agencia del Ministerio Público que haya una prueba que lleve a determinar que fue de manera coercitiva o de manera unilateral que se haya producido esta vinculación al nivel ejecutivo. Ahora bien, haré referencia al desmejoramiento salarial y prestacional del señor Nontoa en calidad de demandante, una vez se vinculó al nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Y debo referirme a lo percibido en noviembre del año 93 y julio del año 94. Como bien lo manifestaba la apoderada de la entidad demandada, el señor devenga un salario básico en el año 94 superior notablemente al percibido en noviembre del 93. Esto es de un emolumento de 99.300 pesos, se supera una cifra de 280.000 por concepto de salario básico, dejándose de percibir en el año 94 la prima de actividad, la prima de actualización y el auxilio de transporte, pero sin embargo son compensadas estas prestaciones con la prima del nivel ejecutivo en un valor de 56.000 pesos y el subsidio de alimentación y el seguro de vida incrementados en un porcentaje. Suma que, o un total mejor, que supera lo devengado en el año inmediatamente anterior. Así las cosas, se encuentra esta agencia del Ministerio Público compensada la retribución percibida en el año 93 antes de ser homologado al nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Ahora bien, en lo que hace referencia a la solicitud de aplicar el régimen prestacional en lo más beneficioso del decreto 1213 del año 90 y en lo más favorable del decreto 1091 del 95, en mi calidad de agente del Ministerio Público considero que no puede darle tal aplicación al querer o pretender favorecerse de lo más beneficioso de un régimen y de lo más beneficioso del otro, por cuanto se estaría transgrediendo la aplicación de las normas y el principio de inescindibilidad. Hago referencia, a renglón seguido, de la sentencia del 31 de enero de 2013, magistrado ponente doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila, también había sido referenciada por la entidad demandada, que señala, hace alusión a la imposibilidad de aplicar dos regímenes en sus partes más favorables. Asimismo, señalo como antecedente del Tribunal Administrativo Boyacá la sentencia de fecha 15 de abril de 2013 con ponencia del magistrado doctor Fabio Iván Afanador García dentro del radicado
15.001-2333-003, 2012, 0004200, en la cual señala que, comillas, la sala advierte que la posición esgrimida por la entidad demandada no se aparta del criterio establecido por el legislador, toda vez que la homologación no implica per se la permanencia o estabilidad del régimen salarial y prestacional anterior, esto es, la regida por el decreto 1212 del 90. Por el contrario, la existencia del nuevo nivel ejecutivo implicaba a su vez un nuevo régimen aplicable en la materia. Lo que no resulta permitido ni válido es que en este último régimen termine afectando la situación anterior o desmejorándola. Y a renglón seguido también, esta sentencia pues hace referencia al principio de inescindibilidad de la norma y le da aplicación, pues obviamente negando las pretensiones de la demanda. Finalmente, honorables magistrados, considero que si bien el apoderado de la parte demandante hace alusión en sus alegaciones a la sentencia del 17 de abril de 2013 y que ésta accede en un tema similar a las pretensiones de la demanda, revocando la primera instancia, teniendo en cuenta que no hay una sentencia de unificación, considero, y como lo manifesté al inicio de mi intervención, como garante del patrimonio público de la entidad, que se deban negar las pretensiones de la demanda. Asimismo, se proceda a la condena en costas y se fijen las agencias en derecho. Muchas gracias. Muy amables a las partes por sus intervenciones. A la señora agente del Ministerio Público haremos un receso de 10 minutos para examinar los argumentos de las partes y en ese tiempo los esperamos nuevamente 4:10 de la tarde, perdón, 4:25 de la tarde para proferir la sentencia. Muchas gracias, muy amables.